Vamos a las 9:38 a hacer una pausa, luego veremos dos puntos. Uno primero, ¿cómo se va a organizar? ¿Cómo se organiza todo este sistema de reclamación? Porque el actual en realidad es desanimante. Si al final de cuentas a mí me decían que iba a comprar yo una aspiradora en precio excepcional y resulta que la bendita aspiradora no funciona, es un desastre, yo tengo que ir a Indecopi, tengo que pagar 50 soles, tengo que hacer cola, en fin, se me demora una eternidad. Digo, bueno, ya qué voy a hacer, soportaré esta situación enojosa y punto. Y cosas de ese tipo. ¿Cómo opera un mecanismo de esta índole que no sea complicado, que no sea burocrático, que no sea, como ha dicho el señor Prealé, que me parece muy interesante? El hecho es que no se puede tener una conciencia multosa, así como no se puede tener una conciencia culposa. El Perú no está para multas porque ya basta de multas, en verdad. Eso vamos a verlo. Pero además, la otra cosa, es decir, ¿qué cosa se espera de esta consulta? Es perfectamente previsible que una norma de la importancia y que implica a todo el mundo sea efecto de discusión, y eso es lo que supongo que se aspira, para poder llegar a alguna conclusión válida. También, por supuesto, sirve para populismos y para hacer una serie de cosas, pero ¿era o no necesaria esta norma? Primera pregunta para quienes estén a favor de ella o quienes estén en contra. ¿Era o no? Eso no es necesaria una norma de esta índole. Y en segundo lugar, ¿hasta dónde puede llegar la consulta y qué capacidad habrá de no empeñarse en debates, sino poder llegar a soluciones equilibradas? Hagamos una pausa. Estamos un poco con el tiempo limitado, de modo que les pido a nuestros estimados participantes poder abreviar los puntos de vista. Creo que estamos encaminados por muy interesantes puntos. Le pido a la doctora Fernández que nos ayude un poco en las dos preguntas que yo dejé planteadas. Sí. Don Raúl, la primera es, ¿era o no necesaria hacer esta norma? Me parece muy importante lo que ha mencionado Rolando Castelares, ¿no?, sobre la profusión de la normatividad al respecto, ¿no?, y la necesidad, yo creo, a partir de ese hecho, de concentrar esto en un solo instrumento legal. Ahora, este es un código de protección de los derechos del consumidor que lo que tiene como propósito es establecer lo que corresponde a un nivel de normativa macro, ¿no?, la normativa general, la que atraviesa por todos los sectores de consumo, de tal manera que se constituyan en principios correspondientes, principales, fundamentales en la relación de consumo, sin perjuicio de la legislación sectorial. Estoy de acuerdo con Rolando en que podría ser importante determinar si finalmente eso significaría eliminar toda la normatividad distinta al código, incorporándola y concentrándola en un solo instrumento. Es un tema de metodología legislativa finalmente, ¿no? Porque la verdad que lo que puede hacerse es dejar también... Pero parece que coincidimos en que la norma es necesaria. Primer punto. Segundo punto, ¿cómo operará? ¿Cómo operará en el lado del consumidor? Bueno, esa respuesta está dada de la siguiente manera. Primero, este código lo que hace es, por primera vez, crear un sistema nacional de consumo, ¿no?, que es muy importante porque corresponde al nivel del rango constitucional. Eso significa que en ese sistema están los principios, los criterios, las técnicas, todo. Segundo, se crea la Autoridad Nacional de Consumo, que le corresponde a Indecopi, ¿no? ¿Eso qué va a significar? Que Indecopi tiene que fortalecerse desde todo punto de vista, principalmente, en mi opinión, desde el punto de vista presupuestario. Corresponde y es necesario que Indecopi cuente con los fondos necesarios para crear, por ejemplo, entre otras cosas, una sala especializada en asuntos de derecho, en asuntos financieros y de seguro, porque evidentemente necesita crear, ¿no?, unos precedentes que sean de peso sobre el particular. Tercero, esta es una norma estatizante, desanimadora de la inversión, del empresariado, del sistema financiero, en fin, es una norma que en el fondo nos retrotrae al pensamiento militar revolucionario, por ejemplo. No lo es, no podría serlo. En lo que a mí respecta, soy una de las 11 miembros y evidentemente Gonzalo me conoce bastante bien como para pensar que estoy lo más alejado del mundo de esa posibilidad, ¿no? Entonces creo que dicho de una manera
académica, así la debo entender. Gonzalo lo que ha querido, digamos, es advertir que la utilización de determinados términos podrían llevar a ese concepto, pero en realidad no son así. Punto, doctora, ¿es efectivamente un mal mecanismo o un mecanismo revisable este de las multas y la distribución de lo que ella resulta para financiar los diversos organismos del sistema del consumidor? Sí, don Raúl, es revisable, y me parece que lo que hemos escuchado en el intermedio, conversando acá entre nosotros en la mesa, es muy, muy importante, porque la otra opción podría ser la que las asociaciones de consumidores pudiesen tener una asignación de partida presupuestaria que les permitiera jugar un rol del peso correspondiente en este tema, sin que se confunda eso con su supuesta ansiedad en participar en denuncias que lo que van a traer como consecuencia es la asignación de multas para sus bolsillos. Eso yo estoy consciente de que podría ser un tema que podría generar una inquietud y una duda, pero me parece que incluso la propuesta podría ser muchísimo más interesante. ¿Se consultó este anteproyecto con los empresarios? Nosotros, el presidente de la comisión es el doctor Walter Gutiérrez, decano del Colegio de Abogados de Lima, y nosotros hemos tenido, porque él convocó en mesa a los miembros de los distintos comités de CONFIEP, a quienes hemos escuchado en una oportunidad. El doctor Castelares también ha tenido la cortesía de visitarnos en una ocasión, llevándonos los criterios financieros y bancarios, y también hemos tenido a dos funcionarios importantes de la Sociedad Nacional de Industrias contribuyendo con nosotros. Señor Gonzalo Pereira. Sí, gracias. En realidad no voy a opinar sobre los temas que acaba de opinar la doctora Fernández, porque ello corresponde a miembros de la comisión. Lo que sí puedo declarar es lo siguiente, y lo digo con toda honestidad. Yo creo profundamente en un consumidor educado. Creo que sin consumidores educados, exigentes, que saben lo que se merecen y lo exigen, no hay progreso. Y que en el capitalismo, en la economía de mercado donde estamos instalados, el consumidor educado es tan importante como la empresa privada. Así que por ahí empecemos. Bueno, necesitamos proveedor educado, porque también por supuesto hay algunos bien mal educados. Por eso, para generar esta cultura, esta educación consumidora, ya es bueno que las asociaciones de consumidores pues tengan recursos para poder dedicarse a ese tema que es tan importante como perseguir a los infractores, naturalmente. Claro. Pero por eso es que la naturaleza del origen de los fondos, es decir, las multas no condicen con este doble rol que es fundamental: educar y sancionar, ayudar a ver las cosas completas. Repito, de acuerdo, perdón, en ese punto, ¿está usted de acuerdo en que en realidad esta norma, cuando menos, es utilísima para poder iniciar un debate en serio al respecto y tener una normativa adecuada? Miren, para empezar, habla de un consumidor no especializado y de tutelarlo. Eso a mí no me gusta, nada de tutelas. Nos hemos pasado en el país décadas tutelando a los más pobres, y miren cómo estamos. Nunca vamos a salir de la pobreza con tutelas, sino con oportunidades. Eso se obtiene con educación. Es fundamental la educación del consumidor, siento tener que reiterarlo. Pero por otro lado, acá hay un problema adicional, porque en el mismo artículo donde se habla del precio justo, en otro de los artículos, en uno de los siguientes artículos que se refieren efectivamente a servicios con tarifas reguladas, pero el hecho de que tengan tarifa regulada no va de la mano con el precio justo. Eso es un modelo, es el modelo estatista de tarifa regulada. Estamos hablando acá del modelo de libre mercado o de mercado de tarifa regulada que se hace simulando competencia, es decir, el mercado determina el precio justo, es el que el mercado dicta. Entonces hay otro artículo donde se obliga a los reguladores, entre otras cosas, a informar sobre la rentabilidad del negocio aprobado a los proveedores en función al rendimiento de su inversión anual. Esto es gravísimo, esto no existe ahora. Con el pretexto del Código de Consumo se estaría regulando y limitando rentabilidad de las actividades de las empresas de servicios básicos, de las empresas privadas que dan servicios como telecomunicaciones o electricidad,